Bueno, muchas gracias a todos por venir y si han leído el texto, doblemente gracias. Lo mío es muy breve porque me parece que está todo contenido, inclusive las imágenes, no voy a empezar ahora a pasar imágenes, están en el texto. Quiero situar este trabajo. Esto es un fragmento de un capítulo inclusive más largo. Yo corté varias partes para privilegiar justamente esa secuencia de lectura de la imagen, este rastreo de larga tradición que es habitual en el tipo de trabajos que yo hago y focalizarlo en ese punto, que es una de las partes que más me interesa escucharlos hoy. Esto tiene que ver con una lectura, con una indagación en torno del humor gráfico en Buenos Aires, justamente a partir de los años 20 y en momentos de masividad de la prensa y de modernización de la prensa y de tantas otras cosas, a partir de una lectura que fuese un poco descentrada de los enfoques más o menos tradicionales de la historieta, que han tenido que ver generalmente con la semiótica. Yo, que soy historiadora del arte, opté por elegir un enfoque que tuviese que ver con, yo podría decir, bueno, una historia social y cultural de las imágenes. Y mi mentor y mi director en todo esto, que es Gastón Burucúa, bueno, en ese sentido hice una aplicación de un método muy complejo, que es el método de Barbour, siempre utilizado de manera fragmentaria e incompleta, a un ciclo de historietas que aparecieron así, irrumpieron en la prensa masiva en el 20 y que generaron, no solamente fueron un punto de partida para un larguísimo derrotero hacia adelante en otros diarios y en muchas revistas, que se puede inclusive seguir ese topos hasta no hace mucho tiempo, hasta Teodoro Pereira o hasta Las puertitas del señor López o hasta tantas otras situaciones televisivas que nosotros, muchos de los que estamos acá, no digo todos, hemos visto hace unos años o cuando éramos chicos. En resumen es eso, es focalizar en eso y plantearles a ustedes el interés de ver el suceso cómico y esa idea de revitalización de algo que está en la historia de Occidente, en el arte, desde muchísimo tiempo. Y que así como podemos ver esta cuestión de la mujer dominadora, que seguramente los comentarios van a ir en la cuestión más medular del texto, no me voy a adelantar, también podemos evaluar en un mismo sentido muchas cosas. Por ejemplo, las despedidas de solteros o muchas prácticas que tienen sentido en la sociedad actual y que tienen un punto de partida muy lejano y que fueron rodando y resignificándose en Occidente a lo largo de por lo menos 5 siglos, o 4 o 5 siglos. Así que esto es por ahora situarlos en el tema. Primero que nada, la verdad que la propuesta de Marcela la agradezco desde la amistad antes que nada, y la atribuyo sobre todo a la amistad, pero también porque a mí me parece que el tipo de trabajo que está haciendo Marcela Gené, vinculado al humor gráfico ya hace mucho tiempo, la interacción que eso le ha permitido tanto en el trabajo en la materia de historia en grado, diseño gráfico, como la tarea que conozco particularmente bien en el posgrado, en la maestría DICOM. Hay un puente ahí, creo que yo es muy interesante, entre el humor gráfico, sobre todo por esta condición de gráfico, ¿no? Y una cantidad de aspectos que muchas veces se vinculan al problema de la comunicación visual o a la visualidad en general y que habitualmente son abordados desde otras perspectivas. A veces quedan un poco chicos para la perspectiva artística, a veces quedan un poco lejanos para una perspectiva semiológica o semiótica, y me parece que el abordaje, por un lado historizante, basado en metodologías de historia cultural, pero con una particular capacidad de observación sobre las imágenes mismas, en trabajos ya famosos de Marcela, como Mundo Feliz, etcétera, digamos, su trabajo
diría yo, comprometidamente iconográfico e iconológico, creo que es algo que vale la pena ser destacado, porque si bien estamos atravesando el mare magnum de los estudios visuales, a la hora de la verdad, no siempre uno se encuentra con la aplicación del discurso o de la descripción metodológica a hechos concretos y qué tipo de sustancia y de información se puede aprender o absorber a partir de este tipo de abordajes. Y creo que desde lo personal, desde mi formación y de mi deformación posterior, me parece particularmente interesante que de golpe este tema pueda ser entendido en su contexto gráfico, en su contexto de publicación periódica. Entonces, anoté algunas observaciones. Algunas se cruzan con mi infancia, porque no voy a fingir que no tuve contacto con esta tira, pero yo era suficientemente niño, y esto es literal, como para no tener la menor idea de qué significaba, pero me puse a rastrear mentalmente qué cosas para mí significan. Primero, para mí, Trifón y Sisebuta es una dupla sonora, antes que nada, muy fuerte, ¿no? Que era la manera en que se conocía rápidamente esta tira, y reemplazó muy rápido al nombre Delicias de la vida conyugal. Creo que el nombre original era Bringing Up Father, ¿no? De McMahon es Educando a Papá, que tenía un poco esta situación, ¿no? Me permitiría sacar un poco quizás de falsa etimología. Todas las etimologías para mí son falsas, por definición, pero estas son más falsas, que son el origen de los nombres, ¿no? Me empecé a preguntar por qué en este gran arte menor y bastardo de la traducción y del doblaje, cuyo máximo exponente están en los doblajes de títulos de películas, ¿no? Por ejemplo, una película americana que se llame Johnny, es para que se traduzca como Amor al atardecer. Y uno no entiende bien qué relación específica hay entre, qué trabajo creativo hay en el traductor. Entonces, rastreando en lo peor de las dudosas etimologías, que son los sitios que te explican de dónde vienen los nombres, descubro asombrado que Sisebuta tiene una raíz germánica, esa forma femenina de Sisebuto, fue un gran rey visigodo en España, y significa jefe victorioso, lo cual me pareció un paralelismo interesante. Y Trifón, que es un término latino, un nombre latino que viene del griego, está vinculado a la abundancia, la delectación, la morbidez. Entonces dije, bueno, parecería que hay alguna posibilidad, y seguramente la etimología es falsa, pero se non è vero, è ben trovato. Así que lo aporto como un dato más de deslizamiento, ¿no? Otro aspecto que me parecía interesante, este tema del mundo al revés o del revés, en la cual se inscribe un poco la investigación de Marcela y que sobre todo produce esta pasmosa, casi vertiginosa relación de formas y patoformas que duran siglos y que vuelven a aparecer una y otra vez, y casi como, de hecho, como construcciones estrictamente visuales, ¿no? En realidad, en las compilaciones que hay de Mundo al Revés, que he descubierto que en realidad casi no hay versiones en inglés. En realidad hay varias publicaciones siglo XVIII y XIX en español, en francés y en alemán, ¿no? Los nombres habitualmente son La folie des hommes ou Le monde à l'envers, y después aparece una versión más posterior como Le monde renversé, y en español había una bastante importante que era Antiguo Mundo al Revés, y también en Italia aparecían estas hojas sueltas como Il mondo alla riversa, ¿no? Si uno rastrea en esas páginas gráficas, algunas estaban coloreadas, otras no, aparecen muchas inversiones, pero no todas son semánticamente relevantes, eso es interesante. Muchas son un mero juego de imágenes, como los juegos de palabras, que es invertir en un retruécano, y no siempre eso da un resultado semánticamente relevante. Por ejemplo, el hombre como cabalgadura, el caballo como jinete, que es famosa de estos mundos al revés. Yo creo que es solo un juego de sustituciones y no una incipiente declaración de los derechos del animal, ¿no? También hay otra muy interesante, hay un cocinero del espiedo controlado por dos patos, cerdos faenando al granjero, el granjero abierto, están faenando. Esas son meramente lúdicas o, digamos, graciosas y tienen que ver con el absurdo,
quizás sin ninguna connotación, pero evidentemente hay otras sustituciones que están evidentemente conteniendo un mensaje, ¿no? Por ejemplo, la mujer cazadora y fumadora y el hombre hilando y cuidando al bebé, esa es muy famosa también. Y encontré dos que se relacionan con esto, la mujer que corrige a su marido por no haber hecho su tarea y la mujer que le pega a su marido. Ahí aparece un palito, se corta la imagen ahí nomás, sospecho que en esa maravillosa genealogía que ha hecho Marcela de la morcilla, el miembro viril, el palo de amasar, el calzoncillo y demás, está inscripta, ¿no? Entonces, una más, el niño castigando la nalga de su padre, dos mujeres batiéndose a duelo, que podría esconder una proto-declaración de derechos, y en general todas las demás se mueven en un régimen antipódico, ¿no? O sea, invierto la relación habitual, incluso poniendo pies patas para arriba a los personajes para mostrar esta idea de lo absurdo de un mundo al revés. A mí personalmente me parece que, así como hablaba del problema del doblaje y la traducción de títulos, me interesa también destacar, y me parece que sería un comentario para hacerte, y a lo mejor que nos ilumines, ¿no? Sobre este problema del doblaje de gestos, ¿no? Y los contextos de lectura. De alguna manera, mi experiencia infantil con la tira, pero creo que la experiencia adulta no era muy diferente. La tira tenía muy poco texto, a veces había una reflexión final o algún comentario, y yo me recuerdo, en mi experiencia infantil yo le veía la nariz blanco y negro, pero como enrojecida de Trifón, que evidentemente estaba vinculada a su condición de bebedor, y para mí Trifón era un clown. O sea, yo veía esas rayitas en la nariz y lo asociaba a un payaso. Nunca pude entender a Trifón como un irlandés bebedor, que lo era, ¿no? Pero digo, una cosa interesante sería, primero, la tira cómica, la tira en general de periódicos tiene esta capacidad de ser exportada, es una mercancía muy fácil de ser exportada y es naturalmente descontextualizada, ¿no? Aparece, pues se compra un paquete, como se compra un paquete de películas para los sábados a la tarde, a través o a merced de estos títulos tan, a veces tan poco fieles o que intentan aclimatarla en otro contexto, pero sería interesante el análisis de cuál es el lenguaje de gestos, ¿no? Y cómo se configuran o no en su nuevo clima cultural y social, como puede ser la tira en el diario argentino, leída y mirada por lectores argentinos. El otro aspecto que me parecía interesante es comprender de qué manera la funcionalidad gráfica de los personajes rápidamente entra en desuso iconográfico, digamos, el chaleco escocés de Trifón, digamos, ¿no? Que perdura hasta la década del 60, más o menos, 50 y pico, ¿no? La tira. ¿Qué pasa con la recepción de ese tipo de objetos y de signos gráficos y visuales que ya han perdido total contextualización de contemporaneidad? O sea, Trifón en algún momento fue un contemporáneo de sus lectores y 40 años después no era un fósil, era una maqueta, digamos, ideológica, humorística. ¿De qué manera la perduración de esos signos gráficos como fosilizados establece una referencia o termina de construir arquetípicamente a estos personajes? Quiero decir, hay algo interesante en la gráfica popular en general, que es la estabilidad de los rasgos absolutamente arquetipizados o incluso estereotipados, y cómo eso se relaciona o no con la eficacia argumental que tiene incluso a nivel de la cultura popular, ¿no? De alguna manera el estereotipo, entendido genéricamente desde el punto de vista cultural, es claro. Me interesa bastante el estereotipo gráfico, el estereotipo icónico, cómo ese estereotipo necesita, o por defecto o por descuido, perdura, y qué tipo de efectos o de relaciones se establece con las generaciones siguientes. Es decir, si pensáramos en una nueva tira vinculada a esta temática, ¿cuáles serían los rasgos heredables en esta especie de genealogía gráfica e iconográfica que Marcela también ha señalado? Quería simplemente, para
como una curiosidad y una absoluta chiste interno, digamos, de deslizamientos de pathos Formel, ¿no? La interesantísima brand de Levi's, ¿no? Levi's tiene como branding original, a ver si funcionamos, bueno, el problema del touch, ya un segundito por favor, el branding original de Levi's, ¿no? Levi's, ustedes saben que el jean se inventa en mayo de 1873, ¿no? Levi Strauss y un sastre al cual le encarga hacer un pantalón de trabajo con algunos remaches y costuras dobles y 5 bolsillos, se convierte en un icono, ¿no? Pero bueno, es un pantalón de trabajo. Y el brand original tiene la muestra de la resistencia del pantalón tironeado por 2 caballos. De hecho, después hubo una publicidad americana en los 70 que mostraba esta escena presuntamente histórica. Estaba Levi Strauss así, pegándole con el látigo a los caballos. Me interesaba como un deslizamiento personal del mundo de las marcas vinculados a la disputa por los calzoncillos o las bragas en esta situación. Y más cercano a nosotros, inefable, digamos, y también acompañó mi infancia, la marca de Copa y Chego, ropa de trabajo, en el cual un señor muy fuerte lucha con un perro que está tironeando de la camisa, a veces del pantalón, y no lo puede desgarrar, y me parecía que era otro deslizamiento posible de esta idea de la lucha por una prenda. Por supuesto, no pretendo ninguna conexión, la única que pretendo es que para mí se conectaron en mi metonimia deslizante y vertiginosa con las imágenes, pero de verdad, rápidamente cuando miraba los grabados en el texto de Marcela, aparecieron en mí rápidamente estas 2 referencias del valor de la ropa disputada, ¿no? Que me parecía que podía también ser otro marco para albergar un conjunto de imágenes que a lo mejor no tienen una referencia estricta entre ellas, pero forman parte de una misma construcción visual o de un mismo gesto, ¿no? Que tal vez se relacione, en algún caso, en este caso, en el trabajo de Marcela, con respecto a una disputa por la primacía sexual, pero de alguna manera hay algo en esa idea de la ropa tironeada que tal vez pueda armar otro recorte posible en este rastreo de imágenes con imágenes, que me parece que es lo que yo querría rescatar sobre todo en la genealogía que ha hecho Marcela y también con el contexto del trabajo de Burucúa, en el cual este hecho de que de golpe una imagen está contando una historia hace 300 años y que tal vez pasa desapercibida porque no contiene la dimensión textual habitualmente en los documentos reconocidos como tales, me parece que es un dato valiosísimo. Bueno, Muy bien, muchas gracias. Pasamos al comentario. Bueno, les vuelvo a pedir disculpas por mirarlos así sisebutianamente desde arriba, pero no me puedo sentar. Bueno, Marcela nos pedía algunos comentarios medulares, y lamento, pero creo que no la voy a satisfacer en ese sentido, porque como segunda comentarista, suponía que estando siracusano, no quiero decir con esto que no me haya gustado tu comentario, pero digo, supuse que iría tal vez ella más incisivamente a cuestiones que de alguna manera vos presentaste, nos situaste dentro de una investigación mayor, porque el comentario introductorio es, aquí estamos hablando de un artículo, que no es lo que suele, digamos, como situación clásica en estas prácticas, en estas pequeñas delicias de la vida académica, darse aquí, sino que en general, digamos, la presentación clásica vendría a ser avances de un proyecto de investigación, entonces se mira en su conjunto, se pondera, digamos, la novedad, el estado de los estudios, un montón de cosas. Esto es una situación distinta. Por un lado, un artículo delicioso para leer, el que no lo haya leído, se lo recomiendo porque se va a disfrutar incluso más que cualquier comentario que uno le agregue, sin ir más lejos, los adjetivos que ubica Marcela, bueno, me fascinan. Digo, por un lado, esto es un artículo. Por otro, Marcela lo situó dentro de una investigación mayor y supongo que eso volverá al cierre y tal vez voy a apuntar alguna pregunta en esa dirección. Una que se me ocurre ya es también medio paralela a una que hizo Enrique, es si en este trabajo que de alguna manera viene
de la experiencia con Burbuja y con su dirección y qué sé yo, la pregunta es, no sé si lo voy a encontrar, ¿cuál fue primero, el palote de Sisebuta o la morcilla de Margot? En el sentido de si partiste de estar estudiando estas cuestiones de humor o cómo vino en la cocina justamente entre todos los enseres que se pueden volver terribles, en esa cocina de investigación, esta cosa, ¿cuál fue primera o cómo se dio la historia tuya con esto? Entonces, de todas maneras, aunque es un artículo, perdón, tiene un... perdón. Aunque es un artículo, entre líneas, cuando no explícitamente, aparecen preguntas que se hacen en la investigación, relaciones con investigaciones de otro alcance. Así que eso quedaría. Ahora, yo podría hacer otro tipo de introducción. También leí Pequeñas delicias de la vida conyugal en la casa de mis abuelos, pues mis abuelos los leían. Es más, mis abuelos deben haberlo leído desde el primer día, dado la fecha, estuve pensando. Y claro, y no eran el típico lector de La Nación, o eran un típico, y esta es una de las cosas que quiero dejar un poco como pregunta en estos estudios, de cuando se habla de querer incorporar a determinado público, ese público si se lo ve como algo singular y compacto o como una diversidad. Digo, claramente el diario tiene una línea, ¿sí? Y hasta resulta medio curioso el momento en el que decide poner algo que no pareciera naturalmente tener que ver con el gusto del lector de La Nación. Entonces, ¿qué es captar un nuevo público? Desde ya puede ser. Ahora, una sola historieta, la presencia de una sola historieta también da que pensar. Bueno, me voy a ir por las ramas, así que por las dudas yo también me traje una serie de imágenes de cuestiones, veámosla como una constelación. Yo hice como un escrito más ordenado, pero mi estilo así va a ser medio tipo magma. Una cuestión, la del pantalón. Digo, porque hay cosas de muy distinto tenor en este artículo que se disparan. Estaba viendo, y acá hay gente de historia de la indumentaria que seguramente va a hacer algún comentario interesante. Me llama la atención en este libro que yo no leí, de esta francesa, Christine Bard, de la historia política del pantalón, que fue inmediatamente traducido al español el mismo año que salió. Me llama la atención en este libro, digo, el cruce de distintas cuerdas. Digo, hay una historia larga de las prendas, hay historias que en determinados momentos parecen condensarse, encarnar cambios, encarnar imaginarios nuevos. Hay también una cuerda que tiene que ver con la historia de las mujeres. Y en ese sentido, digo, hay una cuestión que es hasta dónde llegamos con las patoformel y hasta cuántas formas son previas como arquetipos pintadas con palabras, ¿no? Pero esto, claro, es ya una extrapolación muy leslibérrima. Bueno, en fin, aquí seleccioné dos cuestiones. Una, la de ese mandato divino de la mujer de no ofender usando ropas de hombre, y la otra, la del Emilio, de dónde tiene que estar la mujer en relación al hombre, cómo debe ser educada y demás. Creo que son cuestiones que hacen, por ejemplo, porque sin ir más lejos, para mis abuelos la lectura de La Nación era educativa. Es decir, mi abuela, habiendo venido de una aldea casi sin, digamos, sabiendo apenas leer y escribir, La Nación era una fuente pedagógica de todo. Y una de las cosas que en particular las pequeñas delicias de la vida conyugal se me ocurre que les enseñaban era lo ridículo que son los nuevos ricos. Mi abuela no lo sería nunca, y entonces, digamos, ahí es donde había como una especie de franja de compartir el lector clásico de La Nación y estos pequeños llegados, el motivo de esta cuestión
graciosa. Si vos decías el tema de la imagen de la disputa por la prenda, creo que la inversión de la prenda también es la otra cara de esta cuestión, ¿no? Yo fui a una escuela técnica donde era la única mujer en mi división, y cada vez que caían rotativamente en distintos talleres, los maestros de taller, que no eran profesores, no eran ingenieros, o sea, todavía eran, digamos, un poco más precarios socialmente, lo primero que me ponían era una cara absolutamente de desprecio, porque como una mujer iba a estar ahí entre las herramientas, pero además lo que me reclamaban era que me pusiera una cofia. Claro, yo ahora entiendo que cofias pueden ser algunas cofias, por ejemplo, que los enfermeros usan cofia, que hay cofias, digamos, como indumentaria de seguridad, pero para mí la cofia era la cofia de la abuela, del lobo. Bueno, ahora, ¿la cofia con qué la tenía que usar? Con un overol copaichego, que me ponía, y que en los sucesivos años que fui cursando la secundaria me cambiaron la indumentaria varias veces, acerca de si podía o no usar pantalones, polleras. Se imaginan que cuando terminé en el 76 era la legalidad completa de la señorita. Bueno, Marcela y Laura Malosetti, en la introducción del último libro de compilación de trabajos de investigación de sus grupos, mencionan muy de entrada algo que parece simple, pero no está de más recordarlo, y que un poco lo digo para pedir disculpas por mi comentario, porque ellas señalan algo así como que las imágenes, ¿no?, las que están presentes en estos tipos de piezas, de objetos, las imágenes atrapan, son puertas de entrada, estimulan la imaginación y a veces nuevas lecturas. Guardando reposo, además, todas estas cosas se me dieron a la vez con el artículo de Sisebuta, por lo tanto ahí justifico mi desorden, que creo que en el escrito no lo es tanto y en algún momento te lo voy a pasar. Bueno, dos cuestiones que me parece que tienen que ver con la ubicación en dos tiempos distintos y que es evidente, ¿no? Esto ya no se trata de un trabajo de interpretación, es el inscribirlo en una tradición más amplia, en un tiempo más largo, de estas figuras invertidas de mujeres dominando hombres, y la otra tiene que ver con la explosión, la recirculación, digamos, lo virulento de la recirculación de unos personajes sobre distintos medios. Asunto sobre el cual seguramente Siracusano hubiera hablado, sobre esta cuestión beltigiana de cuerpo, medio, imagen, ¿no?, y hasta tal vez aproximando alguna cuestión más crítica. Particularmente la cuestión de... bueno, encontré un blog de un coleccionista de estas imágenes, por ahí vos lo viste. En este caso es una... digamos, es previo a la imprenta, aunque es contemporáneo a estas primeras imágenes que vos estás recogiendo o que estás mostrando en el artículo. Y la otra es, calculo yo que por 1930, aunque en la página donde la saqué decía que era de 1928, que es en cartapesta la escultura de estas figuras hechas por un prócer cultural de Lincoln, que era escenógrafo en el Colón. Entonces diseñó cosas para los carnavales, además de montarlas sobre distintas maquinarias, ¿no? Bueno, son cosas que ya tienden, por esta cuestión de los distintos tiempos y por el grado de condensación, no sé, de la frecuencia de las imágenes o la ligación con otras cosas, son dos patas. Igual en el artículo
aparecen muy bien compuestas. Digo, no se están tironeando como los pantalones, pero están estas dos cosas, ¿no? Está como John Wayne poniendo una pata en cada carreta, ¿era? Bueno. Y en relación a esa frase primera del Deuteronomio que ponía en la primera imagen, esta cuestión de la imagen de la mujer terrible, o lo temible de las mujeres, o la pregunta de qué es lo que los hombres temen, no sé, tiene una circulación muy larga. Esto no, digamos, las imágenes no están para ilustrar nada, sino tal vez para hacerme acordar algo como teatro de la memoria. Me impresiona mucho la figura de, entre tantas mujeres terribles de la Biblia, Jezabel, que ahí en Doré la pone, en el momento en que la arrojan, ¿no? Están ahí los perritos esperando para hacerse el banquete, pero lo terrible es que no se la ve a ella, se ve apenas el cabello. Me parece que es una cosa, no puedo dejar de mirar eso, que hay un tipo arriba, dos de costado, la están tirando, y se nota sin embargo que es una mujer, ¿no? Bueno, y en este popurrí, esta versión que es más habitual para la dupla Aristóteles-Filis, aquí está atribuida, o está dedicada a mostrar a Sócrates y Jantipa, que aparece en el jarrón esa es una de las imágenes más maravillosas del circuito, en el artículo de Genet, cuando aparece en un jarrón de otra historieta, en los personajes de la historieta de las pequeñas delicias de la vida conyugal, y a la vez aludiendo a esta terrible mujer que tuvo el filósofo, mujer que de todas maneras sigue siendo estudiada por las historiadoras de las mujeres y por distintas fuentes documentales, porque si bien parece que, bueno, le hizo pasar bastantes papelones, sobre todo lo que tenía que ver era con la ventana, que ella le tiraba, en alguna ocasión le arrojó agua, o vaya uno a saber qué, con un jarrón desde la ventana, Sócrates mientras que estaba con sus discípulos. Ahora bien, pongámonos como un pequeño escenario alrededor de Jantipa. Sabemos todas estas cosas de Jantipa porque lo dijeron los discípulos de Sócrates, lo escribió Platón, lo escribió Genofonte, la pintaron a ella bastante terrible. Sin embargo, ella, por ejemplo, estuvo en el momento en que murió. Sí, aunque Sócrates muy bien no la trató ahí. Porque dijo, dicen, está Jantipa y dicen la fuerza. No, yo creo que ahí, hay una cantidad de chusmeríos hechos por hombres. Hay una cantidad de chismes que ellos se cuidaron en contar. Lo cierto, por ejemplo, es que Jantipa no era la esposa de Sócrates. La esposa, digamos, convenientemente legal, era otra. O sea que era una mina que estaba al lado. Vamos, Jantipa, todavía. O sea, bueno, no me voy a extender demasiado por Jantipa, pero no dejo de asociarla con esa pretensión de Rousseau, de la mujer que tiene que acompañarlo al hombre en todas las cosas. Ahora, ¿cómo es que tiene que acompañarlo? Bueno, ahí hay un margen que uno puede decidir artísticamente para vivir, ¿no? Bueno, la cuestión de la recirculación. Marcela comenta que en muy breve tiempo salen una serie de, bueno, desde ya el foxtrot maravilloso que pone en el inicio y otra serie de producciones. Por un lado, no son ajenas a un intenso circuito artístico, y yo ahí creo, sí, que hay un párrafo donde vos decís, los dibujantes, esta tira o este tipo de cosas causaron un impacto en los dibujantes. Y yo creo que es en los dibujantes y en los escritores, que ahí, de nuevo, no tenemos que perdernos la cuestión de las palabras, porque aparecen en las letras, algunas son puro oportunismo, le ponen un título a una canción porque
una historieta, pero hay algunas que, por el contrario, como el Foxtrot que cita Gené, son intensas y pintan bien los personajes. Yo encontré algunos los pude escuchar, otros no, otros encontré la letra desgrabada, de cosas relacionadas. Hay como un circuito porque los mismos escritores de las letras componen variantes o se refieren a sus propios escritos. Entonces el circuito es bastante denso, aunque difícil de rastrear arqueológicamente, digamos, ¿no? Una persona que me parece interesante es Enrique Maroni, que escribe la comedia Doña Sisebuta Gordillo, una comedia en 3 cuadros que estimo yo que está referida, pero no lo pude, o sea, la encontré digital en algunas, después al abrirlo no lo pude revisar, creo que está en Argentores. Ahora, este tipo, el que escribió Doña Sisebuta Gordillo, este Maroni, que fue en 2010, lo declaró como personaje ilustre de la provincia de Buenos Aires por sus aportes a la cultura popular, escribió, por ejemplo, el tango Tortazos, que está bastante en sintonía con el mundo sisebutiano, y que es el que termina diciendo, pero si sos más manchada que el tango de la comparsita, cuando él mismo es el que le hizo una de las letras del tango de la comparsita. Este hombre es muy prolífico en las décadas del 20, del 30 y hasta del 40, con, por ejemplo, el tango La Descamisada en el 45. Soy la mujer argentina. Por ejemplo, en una letra de Jesús Fernández Blanco, un gallego tanguero, hay un tango que se llama Sos Fulera, ¿no? Y es del año, del 22. Entonces arranca diciendo, vos sos sin grupo la paica más fulera que ha patinado la pista de mi amor, tenés un genio de sisebuta y fiera, y yo, mi hijita, no soy un domador. Sigue todo en un ámbito, en una cosa que uno la ve muy discepoliana, ese es Jesús Fernández Blanco, y luego hay otros, algunos creo que incluso fueron retitulados como el de mi querida Sisebuta, creo que fue en los 50 retitulados Sisebuta, ahí está el pobre Trifón que no se encuentra, pero en algún caso hay ringtones, si uno se quiere bajar a alguna parte todavía está. Y allí, yo creo que de todos esos, la versión esa por Olinda Bozán de Sisebuta, que es una musicalización de Francisco Canaro, una grabación del año 29, debe ser como uno de los más intensos. Lo que me hace pensar esto es en varias cosas. Una es el circuito. Otro es un circuito que no solo tiene que ver con esto de las palabras, las imágenes, los muñecos, sino que son esos muñecos, es en la calle, es en el carnaval, y son estos personajes de las historietas, como bien menciona con respecto a, creo que a Pancho Talero, son personajes que, no en el caso de pobre Trifón que está traducido, pero en los que ya son más locales, que tienen una vida nocturna. Entonces, esto por un lado son personajes de la tira de la lectura diurna del diario, pero por el otro son personajes que se escapan de por sí, o sea, lo que la historieta está es captándolos del mundo, de la calle, de la noche, y estos artistas, dibujantes, poetas, escritores, están circulando en todo ese mundo urbano intenso. Con respecto a eso, creo que tal vez una de las maneras de mirar es cómo una cosa se transforma. Y por el otro lado, y esto es se me ocurre difícil, y creo que me supongo que debe ser difícil de trabajar, es si mirar, por ejemplo, historieta con historieta con historieta, o en una misma historieta, ¿cuántas miradas hay que leérsela, digamos, entera? ¿Cómo se ataca una cosa de tan larga duración en sí misma, ¿no?
Y por eso, bueno, dejé estas citas del uso de la imagen de Burke, porque yo misma me lo digo cuando lo miro. O sea, hay cosas que valen como individual y cosas que valen en serie. Cuando vos pones el jarrón de Jantipa, es única. O sea, no es que todos los días se descolgaba con una idea así de genial el tipo, ¿no? El dibujante. Pero hay una que vale de una manera, y otras cosas que solo son posibles de entender mirando series. Sobre todo cuando series de piezas gráficas, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere inferir de allí lecturas de tipo social. Y con respecto a eso, bueno, nada, esto es como los llamativos que recién en la defensa de tesis pasaron esta misma imagen de la izquierda, una cosa curiosísima, ya debe ser una Pato Formel, el pobre Fletcher y su árbol. No, esto es un aviso simplemente del tipo de cosas que estudio en particular, como a lo largo del tiempo una misma pieza, un mismo libro, una imagen en un libro se transforma digamos, en formas, contenidos y demás. Perdón. Sí, sí. Pero voy a esto, siguiendo lo de la serie. Digo, porque si yo mirara un árbol solo, diría algo, pero si veo las dos ediciones, digo otra cosa, ¿no? Me permite otro tipo de preguntas. Y acá reproduzco las dos, o dos de las tiras que inserta Marcela en su artículo, y me llama la atención, miro otras cosas, que es el recorte mismo del diario, es decir, eso que está abajo. Porque a diferencia de cuando lo leían mis abuelos, o cuando yo veía que lo leían mis abuelos, que estaba en la última página del diario, ¿sí? Aquí están en la página 22 de un diario que tiene 24 páginas. Entonces algo debe querer decir y algo debe tener que ver, ser contado de su mudanza de esta a la última página, que desconozco, pero me llama la atención lo que hay debajo, que es, en un caso, en el de arriba hay algo así como alquilo habitación, en otro hay, o no me acuerdo en cuál, porque ahora ya la vista no me da, se busca mayordomo, que es particular, o sea, son avisos que no es para el lector paquete del diario La Nación, digamos, el lector tradicional. Una pregunta que no sé, ni siquiera es importante, es la relación entre la fecha y el copyright. Pero eso es bestialidad mía, no entiendo si es que el copyright se pone, o sea, cómo atrasa con respecto a los 10 años de diferencia entre Estados Unidos y acá, pero eso en todo caso tiene que ver, en relación a lo que decía antes de los circuitos, con una explosión como si fuera hollywoodense, digo, así como el cine, la meca del cine se establece en Hollywood, hay ciertas mecas, evidentemente, de cuestiones de la prensa gráfica que están disponibles a exportarse y a provocar estos circuitos de proliferación, circuitos que ya vienen, como bien lo dice Marcela, esta tira viene de haber visto una obra de teatro antes para el autor, ¿no? Bueno, y creo que casi por último, un enlace obvio sobre la cuestión de la gastronómica. Porque, por otro lado, literalmente la cuestión gastronómica tiene que ver con el gusto. Antes mencioné el gusto, digamos, le dejé la palabra ahí picando. Este Trifón, aquí comía guiso con repollo. No sé si lo comía o no lo comía en Estados Unidos. En ese caso tampoco sé si tiene que ver, por el lado de ser una especie de familia de la col, podría tener que ver con sus costumbres irlandesas, pero ahí se me pierde, no lo pude rastrear. Pero sí, el guiso Trifón aparece en el libro de Doña Petrona. Y aparece como sinónimo, ahora versionado, la foto es la versión Narda Lépez, aparece como un plato argentino en la web, que tampoco es, bueno,
para morirse por eso. Pero bueno, aquí aparece otro circuito que también tiene que ver con la letra empresa, porque el libro de Doña Petrona es una de las obras cumbres de cantidad de ediciones y de ejemplares y de lecturas y de pertenencia a los hogares, ¿no? Y aquí no se hace ningún problema con Trifón, lo homenajea, lo eleva a algo interesante. Digo, es también una inversión. Aquí hay una inversión que no es por el lado del humor, no sé por qué lado es, pero que vuelve al mundo doméstico ella, no con un palote, sino ahí batiendo. Y además es un guiso de muy larga cocción. Y sacando ya los pies del plato completamente, si antes decía estos circuitos de cómic, objetos, comidas y demás, uno del cual nos salvamos bastante fue el de estos Kewpies, que es unos dibujitos que a partir de 1908 la gran ilustradora y artista plástica norteamericana generó, que tuvo un impacto inmediato, por ejemplo, en Alemania, que se hicieron muñecos de celuloide y después de porcelana o al revés, que siguen circulando, eso es una cosa actual en Japón, y que de inmediato, en la década del 20, se generó la cuestión de la comida rápida, Kewpie, digamos como una especie de McDonald's. Claro, en Estados Unidos nosotros tuvimos nuestro tango Kewpies, o sea que no, por eso viene, ese es mi pretexto para salir tan mal de la cosa. Hubo un tango pero sin letra, no le pudieron poner letra, y claro, ¿quién le va a poner a eso? Pusieron los dibujitos ahí. Bueno, ahora se me ocurre que este Kewpie en la década del 20, no sé muy bien la historia de la gastronomía norteamericana, pero no dejo de ligarlo con esa deliciosa película que mencionás, la de Día de Pago, de Chaplin, porque esta cuestión de qué es lo que se lleva a comer al trabajo la persona laburante. Y que de alguna manera estas cadenas de comida rápida surgen más que nada como una cuestión de poder llevar un alimento empaquetado, ¿no? Bueno, pero esto ya es absolutamente delirante. Así que no voy a seguir con mi verborragia, me cayó la boca. Y No. No, mi pregunta tiene que ver básicamente por el tema del arma, que es el palo de amasar, digamos. Y no sé si encontraste alguna referencia a cómo aparece eso, porque parece un instrumento bastante extraño para la cultura norteamericana. Porque el palo de amasar, digamos, es un elemento de cocina típicamente de la tradición italiana. De hecho, si uno busca en el diccionario, dice que sirve casi exclusivamente para hacer la lasaña, o sea que de ahí, teóricamente, para estirar la masa para la lasaña. Y matterello, que es en italiano, deriva de matto, que es loco, o sea que el palo de amasar tendría como una especie de loquito en el sentido de como gracioso, porque también está asociado a esta idea de lo gracioso. Entonces se me ocurría si la idea de la inmigración italiana a los Estados Unidos y el tema después del traslado de lo mismo hacia la Argentina no tendría que ver con esta idea de por qué aparece este objeto como arma cuando en realidad podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? En realidad estuve leyendo no sé por dónde que encontré que en algunas versiones anteriores también aparecía el uso de hilar como el arma que teóricamente reemplaza al matterello, ¿no? Entonces, no sé si eso puede ir para algún lado. Me encanta que se siga con los análisis lingüísticos, porque esto de matterello
no podría decir el loquito o el amansa loco, porque a lo mejor el palo era para el loco en la cabeza que se queda tranquilo. Supongo que, pero es muy interesante, no, hasta ahora no lo había pensado así, y si bien ellos son una familia típicamente irlandesa y todo el ambiente McManus es irlandés, hay algo que une a toda la inmigración, que es que son muy pobres, ¿no? Entonces la familia de McManus se dedicaban a la construcción, digamos, llegaron a Estados Unidos como obreros irlandeses. Entonces todo eso tiene que ver con un ambiente pobre, y eso justifica lo del guiso, que no sé si porque tenga col. Sí, es el Irish stew, es con col, es comida exacto. pobre, ¿no? Sí, es comida yo no me pobre. acuerdo ahora exactamente cómo lo dicen, pero es roast beef and cabbage. Claro, sí, pero el guiso irlandés Sí, es esto, el es guiso con Irish stew. con repollo, sí, Stew. esto está bárbaro, Sí. lo amasar lo voy a ¿Alguien más? pensar mejor. Bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario más? ¿Quiero decir algo? Un par de cosas, nada más. Una, el guiso, que se comentó acá, y curiosamente ese guiso, el guiso trifón, lo recoge un autor, Jardiel de la Canzuela, que en una época publicaba culinariamente y lo llamó Guisos para hombres solos, me acuerdo. Más aún, yo lo hice, ese guiso. Sí. No, para hombres solos, reunión de hombres solos. Teníamos una especie de club de amigos que una vez por mes nos reuníamos y preparábamos alguna comida. Era un guiso pesado, pero así con cerdo, con todo ese tipo de cosas. Y quería nada más que comentar esto. El otro comentario es algo que me está surgiendo de todo esto que ustedes están hablando y es muy interesante. Y es que acá estamos hablando de género. En antropología, la defensa de género estuvo básicamente referida a la mujer, y en esto estoy totalmente de acuerdo, hasta en arqueología, hay una arqueología de género. Y acá me surge una cosa, hay una defensa de género del hombre también. De alguna medida, estamos viendo eso. Si se buta, es algo que oprime al hombre, ya desde Xantipa, como lo mencionaron acá muy bien. Y quería hacer ese comentario antropológico porque me parece que es interesante, una beta que creo que has desarrollado. Y es un tema realmente sumamente interesante, más allá de todo lo que escribiste y todo lo que se dijo acá. Gracias. Bueno, en esa dinastía, el varón domado, ¿no? Sí, porque hablando con Marcela, todo este tema en realidad de la confirmación, de alguna manera, del machismo, en un sentido, pero, digamos, el varón oprimido, digamos, está contado por un varón, ¿no? Digamos, el varón se siente oprimido por su mujer y la convierte en una especie de bruja. Las suegras o las madres y futuras suegras de los yernos decían, todavía, no hasta hace mucho años, no seas una cisebuta con tu marido, que era como aquello que era el fantasma, digamos. Pero de alguna manera ahí hay una cosa como doble, ¿no? Porque en realidad uno se podría preguntar en términos de género, si se trata de un intento de defensa del género masculino oprimido por el género femenino, o es una impostación, digamos, ¿no? Invertida, en el cual la demonización de la mujer es la confirmación, digamos, de esta libertad cercenada en el hombre o este presunto dominio del hogar de parte de la mujer como ama de casa, que se vuelve esclavizante para la libertad masculina que tiene que continuar a lo largo de toda su vida de casado, como verse con sus amigos, ir a tomar algo, etcétera, ¿no? Me parece que ahí es una situación doble que creo que Marcela algo está elaborando, pero bueno, me parece que lo interesante del juego de las imágenes también, porque las imágenes en ese sentido son polisémicas naturalmente, entonces la doble o triple interpretación de esos símbolos a mí me parece que es interesante, que es lo que le da esa riqueza, ¿no? No así a lo mejor alguna situación discursiva. Entonces estos ejemplos que yo mencionaba al principio del mundo al revés,
todas las imágenes están acompañadas por un pequeño texto, algunos muy sucintos, ¿no? A veces una sola palabra, al estilo de los grabados de Goya, pero digamos en una versión muy popular, donde el relevo imagen-texto es muy interesante. Ya en estas tiras creo que se da paso a una narrativa y eso tiene otro tipo de planteos, ¿no? Ya no son escenas arquetípicas o prototípicas, sino cuentos que van funcionando. En ese sentido me parece interesante lo que decías de la percepción de las series o de entender, digamos, la evolución narrativa de los propios personajes, ¿no? Y las alteraciones que Marcela ya menciona algunas de la fisonomía de los personajes que podrían también tener algún tipo de dato sobre la narrativa total de algo folletinesco como es una tira, ¿no? Que carece de una visión de conjunto y funciona en una administración diaria de parte del propio autor, ¿no? ¿Algún comentario? Sí, quería hacer una apreciación sobre algo que dijiste vos, Rita, de la historieta, del copyright. Hasta donde sé, estas historietas se compraban en paquete. El sindicato que dice ahí abajo en realidad es una agencia de intermediario y los diarios, en general en ese tiempo, compraban un paquete de historietas. Entonces le ofrecían un paquete y al diario le interesaban 3 de 10 y la compraban. Por lo tanto, a mí me parece que puede ser una razón azarosa esta de que La Nación quiso conquistar nuevos lectores o algo así. Puede ser una cosa azarosa y... Un enlatado. Un enlatado. Sí. Se compraban en latas. Y la diferencia del copyright es porque muchas veces las historietas más antiguas costaban más baratas. Entonces el copyright más cercano se pagaba más, hasta donde yo sé. Entonces, esta era una intermediación. Y además no había, a pesar de que en el trabajo tuyo está El Hogar como revista, que las revistas sí publicaban cómics locales, los diarios casi no publicaban cómics locales en ese tiempo, sino que compraban estos paquetes que además eran más accesibles económicamente. Por eso a mí me parece que esto pero se puede investigar, porque la Nación publicó. Y además el cambio de página que vos marcaste también, me parece que también puede ser una razón de diagramación, no necesariamente es una decisión política del diario esta. No, yo tampoco digo cuál es la razón, yo digo qué da la lectura, qué es lo que pasa, porque se ponen en relación las cosas, no es lo mismo que abajo estén buscando mayordomo o alquilando piezas que esté la guerra no sé dónde. En aquel tiempo los avisos estaban en la primera plana del diario. Si vos buscás en los años 20 los diarios publicaban... Pero yo me refiero a lo que estaba mostrando. Sí, digo, puede ser. No me pregunto, porque yo digo el efecto de lectura, de esa imagen en relación a qué cosas tiene alrededor. Hay que analizarlo eso. Al lector le cambia. Sí, muchas veces... No digo que tenga una intención. Pero muchas veces la historieta iba junto con los avisos, porque era una cosa de segundo orden, digamos. No necesariamente, a mí es lo que yo creo, que muchas veces la diagramación en los diarios pasa por cuestiones momentáneas, de tiempo, es lo que yo creo, ¿no? Claro, yo digo, aún en el azar sí. de la ubicación, en las páginas son, digamos, es un espacio donde suceden cosas. Es cierto, pero fíjate... Aunque sucedan por azar, pero el que las lee, las ve sucediéndose. Está bien. Las ve simultáneamente. Esta circunstancia que marco de los sindicatos cambió en los 70. Los diarios empezaron a comprar tiras locales, de autores locales, comprándosela directamente al autor. Entonces, esto me parece que cambió bastante el vínculo de los diarios con la historieta, y en este caso no tiene que ver con el objeto de estudio, pero indirectamente sí, porque dejaron de haber en los diarios personajes que uno, como vos decías, no entienden los gestos. Entonces, digamos, al haber tiras locales, los gestos son compartidos por los lectores, porque son autores argentinos y los lectores se supone argentinos. Entonces esta cosa de la nariz que vos interpretabas, por ahí no se da, ¿no? Pero me parece muy interesante estos comentarios laterales respecto de tu trabajo, porque también tienen que ver con eso. Y lo que vos decías, Rita, también tiene que ver con esto, ¿no? Por eso me parece muy interesante la digresión lateral de esta historieta, que además
hasta donde yo sé, marcó, y esto lo dice el trabajo, toda una época, no solo en Argentina, sino en el mundo. Lo que yo no sé si en América Latina se difundió esta historieta, porque me parece que el país en ese momento era una vanguardia en el tema de historieta, que después siguió hasta los 50. Bueno. En el artículo se menciona de la Sí. versión chilena. Sí, lo estaba mencionando, sí. Eso quería decir. Me gustaría saber también si hubo algún vínculo entre Copa y Chego y Levi Strauss. Esto hay que ver si se le... Hay que ver. Es una investigación, eso también me parece muy interesante y eso también es un trabajo que se puede investigar, ¿no? No, yo la verdad que no voy a leer el artículo, me interesa mucho, pero no lo leí. Bueno, pero me resulta una cosa muy interesante el tema, lo que mencionó Enrique, del tema de la traducción. Trifón y Sisebuta no viene de Estados Unidos, esa palabra se ve que me gustaría saber quién la inventó y si es azaroso, es lo que encontraron abriendo el diccionario. Pero me llama la atención cómo se metabolizó ese nombre, Trifón y Sisebuta, hasta formar parte de nuestro lenguaje argentino, ¿no? Tangos, etcétera, Trifón, ¿no? Y Sisebuta. Eso llama un poco la atención, ¿no? Bueno, ese es el... En relación a lo que decías, porque yo tampoco me voy a hacer el joven y me acuerdo de chico del diario. Lo que no me acuerdo era si la tira venía sola. Es decir, No, cuando los chicos ya no venía sola, ya estaban otros. o sea, ¿con qué venía acompañada? Porque en la imagen que vos mostraste, cuando cambia de página, aparece como si fuera la única tira del diario, teóricamente, ¿no? Apareció, por lo que veo, sí, era así. Y incluso por... Sí, cuando En los 60 yo creo que ya venía Pero muchísimo. Sí, estaba Trudy. Douglas con los sándwiches esos altísimos. O Douglas o Gala, ¿no? Bueno, si no hay otros comentarios, pasamos al cierre de Marcela. Cierre, bueno, momento. La posibilidad de responder las preguntas, comentarios. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo les agradezco muchísimo el trabajo que se han tomado los dos, especialmente vos, Rita, que has hecho como una especie de secuencia paralela. Y tengo que decir que realmente todas las partes que yo saqué del texto son las que vos completaste. Digamos, ahí aclaré al principio que tuve que hacer una selección porque hay un límite de páginas para traer acá al instituto. Entonces, bueno, seleccioné un poco, siempre con Operación Brutal, que es una selección, pero digamos, toda esta cuestión de redes está más desarrollada y yo, por ejemplo, quité toda la parte del teatro, prácticamente toda. Y otro tópico que va de la mano con esto, que no está del todo desarrollado, es el tema del esnobismo, porque es una cuestión de gente pobre devenida a rico en todos los casos. Si Trifón y Sisebuta fueron una matriz que fue después casi copiada por Pancho Talero, por Sofanor, por Pantaleón Carmona, digamos, una secuencia de family strips muy larga, por lo menos hasta los 40, o sea, 20 años de circulación de esto, de estas reproducciones. Por eso con Pancho Talero apenas digo que puede decirse prácticamente lo mismo que respecto de Trifón. Así que coincido y te agradezco que hayas hecho toda esta investigación paralela buenísima, inclusive con cosas del tango. Y lo mismo vos, Enrique, con lo cual queda comprobado el enorme poder evocador de las imágenes y de estímulo de la imaginación, como vos rescataste de Burke. Pero bueno, quiero, de todas las cosas que se han dicho, que son muchas realmente, contestar algo que me pareció muy interesante de tu señalamiento respecto de la tira, que contesta también lo del señor. Hay algunas inexactitudes en lo que usted dice que sería conveniente aclarar. Todo esto tiene que ver con la compra del King's Picture Syndicate, efectivamente, que es una empresa de Hearst, y que se instala las oficinas en Buenos Aires a mediados de los años 20. Instala las oficinas que quedaban en pleno centro. Y que tiene oficinas en toda América Latina, con lo cual, al mismo tiempo,
Esto se reproduce en Brasil, en México, en Chile, pero también en España, en Inglaterra, en Francia, o sea que es la tira más larga y la más traducida de todos los tiempos. Porque digamos, McManus se muere en el 58, pero una práctica que es muy común es que la continúen los hijos dibujando o algún ayudante que se ha hecho enormemente diestro en copiar o reproducir la misma y que prácticamente pasa imperceptible para los consumidores el cambio de pluma, que no es en realidad tal. El hecho, en el 1920 aparece abruptamente Trifón y Sisebut, o Pequeñas delicias de la vida conyugal, en el nivel superior de la página, casi como arrinconada, en una página de avisos clasificados, que ya para entonces no estaba en la primera página, eso corresponde más bien a diarios de fin del siglo XIX, principios del XX, y los avisos clasificados larguísimos con un cuerpo minúsculo estaban en las páginas interiores. En realidad sí responde a un proceso de modernización de la prensa. Tiene que ver con un fenómeno general que La Nación raramente larga en el 20 y que tiene que ver con la competencia entre los diarios de gran tirada, especialmente cuando Crítica se pone entre ceja y ceja. Crítica era un diario poco estimulante visualmente hasta los 20. Y de allí en adelante, digamos, empieza esa carrera que va a ser mucho más profunda, digamos, por la dinamización visual sobre del 25 hacia el fin de la década. La razón por la cual haya un mes de diferencia con la publicación de las tiras estadounidenses es por la distribución del King's Feature. Y que cuando empiezan a comprar las tiras, no compran las de 1912, compran las muy recientes, o sea que en un mes, porque yo pude testear las tiras norteamericanas. Además que también en Estados Unidos circulan por 600 periódicos y que en la página del domingo está a color en la última página. Es decir, hay una cantidad de consideraciones que tienen que ver con la dimensión material del diario en torno de los 20, con un cambio notable en la prensa en los 20. Un dato es que una vez, unos meses antes, aparece Muth y Jeff en La Nación. Una vez. Y nunca más. No aparece más en La Nación. Muth y Jeff, la Muth y Jeff es de la prensa, no estoy muy segura ahora. Pero hay como en La Razón, hay como una especie de intento y después se reemplaza por estas Pequeñas delicias de la vida conyugal, que acá interviene toda otra cuestión de las traducciones muy interesante con respecto a la traducción, porque es un gran intríngulis de este tipo de estudios, que es que no había traductores profesionales en las redacciones de los diarios, y era quienes se ocupaban de la parte de espectáculos, quienes hacían la traducción en base a los gestos. Es decir, es tan importante la gesticulación y tan universal y tan de clima de época que ellos infieren los textos a partir de los gestos. Infieren las palabras a partir de los gestos. Totalmente. Ellos reconstruyen a partir de lo visual. No quiero decir que en todos los casos haya sido así, porque, por ejemplo, en Crítica, uno de los traductores de las tiras era Ulises Petit de Murat. Y no creo que no supiese inglés. De hecho, él y Borges traducen otra secuencia de historietas en la revista Multicolor de los sábados de Crítica, en los 34. Pero, por ejemplo, también Armando Villar era un traductor. O sea que uno puede pensar en una redacción donde decía, che, toma, la tira, hay que traducirla, y algo de muy rápido había en esto, basado en el tema de esa gestualidad que parece, ¿no?, general. De hecho, yo tengo una teoría también, que pequeñas escenas de la vida conyugal, ¿no? Pequeñas delicias de la vida conyugal, derivaría de la petite misère de la vie conjugale de Balzac. Con lo cual, esto de los títulos tiene que ver con una libertad. Mira, estoy escribiendo ahora otra parte de esto, ¿no?, sobre Crítica,
Y una de las tiras que critica, porque empiezan a llegar a los diarios sistemáticamente y digamos, sobre el año 27 Crítica imprime 11 tiras diarias que compra los syndicates. Y que es un disparate la traducción y los títulos, ¿no? Estaba escribiendo sobre una tira que fue muy famosa ya sobre los 30, que fue Don Jacobo en la Argentina, y que es Pally and Her Pals. Es la historia de una flapper. Entonces, digamos, hay toda una destilación de sentidos y una adecuación de estas tiras y un universo sobre la traducción enormemente interesante y que yo he dejado algunas cosas y arriesgo algunas, ¿no? Inclusive sobre esta idea de traducir a cierto... Trifón y Sisebuta siempre tiene un lenguaje muy cuidado. Nada que ver con slang norteamericano que usa Trifón, que son ininteligibles los textos en inglés, totalmente apostrofados, se están reproduciendo hasta un acento irlandés o una forma de hablar. Una tira más reciente, Handicap, Sí, claro. que es irlandesa, que es, Claro, es claro. como un slang diría handicap, y es handicap, que es un personaje que anda con una Totalmente. gorra, que es todo un juego fonético. Es muy interesante lo que pasa con el tema de las traducciones y sobre todo pensaba en estas traducciones de los gestos. Agradezco, Enrique, las etimologías que me parece que siempre resultan fabulosas. Además, tú sabes que yo había hecho el mismo ejercicio, uno tiene esas manías, Sí. pero implica una inversión el tema de Sisebuta, Sí, porque sí, sí. viene de un rey. Claro, ¿no? ya es una Entonces, forma femenina de un rey visigodo, que un suena rey visigodo, muy masculino, de un godo. Es un Para los milagro, argentinos, los en godos. realidad, él dice por allí, bueno, es la Los conclusión godos, de todas las los mujeres del mundo cuando se enojan, que es tan fea Sisebuta, ¿no? En realidad. Vos me preguntabas qué fue primero, si Margot o Sisebuta. En mi vida fue primero Sisebuta. Y hoy a la mañana me levanté pensando que yo no sé cómo llegué a esto. Es decir, no me acuerdo, no sé si porque me levanté muy temprano, pero no me acuerdo cómo llegué acá. La verdad que no, me olvidé, en algún momento me voy a acordar cómo. Ahora, sí, a partir de esto, el interés por darle una interpretación a este adminículo como el palo de bazar, sí me llevó a toda esta reconstrucción retroactiva y a consultar. Bueno, en esto del mundo de la inversión, en realidad, intervino, pues, tuvo mucho que ver Bakhtin, ¿no? Que es esta cuestión de lo que sucede en tiempos de carnaval y la inversión, esto que vos mirabas ahí, cientos de grabados del mundo del revés, digamos, es inagotable y es inagotable también cómo han trabajado esto algunos autores de la caricatura, como un libro que es muy señero en este tipo de estudios, que es el de David Kunzel, que es un libro que va, digamos, al renacimiento respecto a la caricatura y reconstruye todo esto de mujeres y varones que se pelean y son golpeados. O sea. Pero, digamos, uno se encuentra con un acervo enormemente rico y algo tremendamente corriente en este juego de inversión que ocupaba un espacio dentro del calendario y dentro del año, pero que en realidad tiene que ver con el juego de la subversión simplemente para ratificar la estabilidad. Es decir, en sociedades jerárquicamente organizadas y patriarcales, esto de que la mujer se haga la viva un tiempo sucede solamente para restablecer los vínculos con la comunidad, es decir, para reafirmar esos lazos y ese orden que hay algunas teorías, bueno, pero yo respecto de esto tampoco quiero entrar en una lectura estrictamente de género, porque el riesgo que se corre con este tipo de trabajos es que se ha tomado, a ver si era feminismo, no era feminismo. Sí, a mí no me interesa eso en particular, pero sí lo que usted dijo, que es que en este mundo del revés que sucede en el dominio del humor en tiempos modernos, ese varón domado, que no lo era en absoluto en la vida cotidiana, digamos, es una especie de reafirmación machista de la sociedad, digamos, ¿no? Mucho antes de que las mujeres tuvieran derecho, ¿no? Esto no obsta a que hubiese aparecido al mismo tiempo, poco después, Arndt, ofreciendo una visión muy pesimista del matrimonio y del lugar de la suegra, que creo que esa es una parte que sí dejé.
Sí, es de una amargura respecto de este cinismo de la madre y esta necesidad de ubicar a las hijas socialmente, ¿no? Que en el cuento o en Pancho Tala y demás interviene como el esnovismo, porque además son gente súbitamente rica todos, ¿no? Y son extraordinariamente ordinarios. Entonces ocurre esto, ¿no? Del ascenso social y demás, que es, por otro lado, una aspiración de las clases medias, ¿no? Y esto está ocurriendo en la Argentina y está ocurriendo en muchos de los países donde se exporta Trifonis y Sebuta. O sea, es una cuestión, digamos, el otro día estábamos hablando de la posibilidad de pensar la globalización de la clase media, ¿no? De pensar una historia global de las clases medias, y eso tiene mucho que ver en este corte de los años 20 en un dominio más general. Yo quiero pasar algunas cositas, no sé si contesté todas las preguntas o no. Vos me preguntaste sobre el público singular o la diversidad, y otra parte que tampoco está en el texto es la tremenda y horrible reacción de los lectores de La Nación con respecto a la tira. O sea que hubo una reacción del público, es decir, ustedes que hacen editoriales serios y demás, nuestro querido público, esto es solamente para agregar algo en la sonrisa cotidiana y para que nuestro diario se modernice. La idea de las redacciones es la competitividad. Y tienen ahí, acechando a Crítica, que después se va a llevar todas las palmas. Una cosa respecto a lo que usted decía. En el 27, como dije antes, es el momento en que empieza a verse la gran afluencia de historieta extranjera, sobre todo en Crítica, porque siempre Botana saliendo en punta a decir, miren, yo les mato el punto a todos, va a salir esta cantidad infernal Y es cierto, pero conviven con ilustradores argentinos. Y de hecho, quien muy jovencito empieza a ilustrar en Crítica es Dante Quinterno, que comienza a publicar en la misma hoja y compitiendo en la página con Cliff Sterrett o con algunos de estos genios norteamericanos, al punto tal que poco tiempo después, ya en el 28, empieza a aparecer esta punta del cacique, sí, que después va a ser Patorzú, pero no empieza de ese modo, se autonomiza, y el mismo Quinterno va a ser el único que haga el propio sindicato argentino. Él compra él tiene los derechos y se va a donde se le da la gana con su historieta. Se va al mundo y siempre se va con Patorzú. O sea que es el primero en hacer una especie de sindicato. Lo que pasa es que es un sindicato de una sola persona, son las producciones de Quinterno, que después son monopólicas y tienen medios esclavizados a una cantidad de dibujantes. Bueno, ya Quinterno es otro tema. Pero digo, hay una convivencia y aparecen inclusive como ilustradores de viñetas. Porque además todo esto hay que entenderlo en una dimensión también de que la historieta o el sector del humor gráfico, que como dijo un historiador francés en un trabajo extraordinario sobre historieta, hay una página, ocupan esa última página, que es como el parque de diversiones del diario, haciendo una analogía con la ciudad, de que el parque de diversiones queda lejos, ¿no? Como Coney Island, o ese tipo de parque de diversiones, ¿no? Entonces hace una analogía bastante interesante sobre el recorrido del diario, ¿no? Y un cierto mapa, ¿no? Urbano con esto del parque de diversiones. Pero, en fin, yo ya creo que me perdí. Pero quería mostrarles algunas cosas que por ahí para completar y de paso, a ver si lo puedo abrir. Bueno, esta es una de los... ay, que no lo puedo correr esto, espérate, acá. Bueno, una de las... de los grabados del siglo XVI, no los traje todos, por supuesto, ya los tienen en el texto, y hay algo que está anunciado y que no desarrollo aquí, que es que a mí me parece que esto no deriva solamente de una Patorzú, sino de la combinación de varias, y aquí aparece esto que vos mencionaste, Rita, que es Filis y Aristóteles. Es una iconografía absolutamente poderosa que yo descubrí este año en la Biblioteca de Historia del Arte de Florencia, justamente, que es cantidades y cantidades de grabados. Este es uno de los más interesantes, que es de Baldwin, en donde están desnudos. Yo no me voy a extender sobre esta otra iconografía,
pero que nos lleva a entender también el dominio a través de la seducción femenina y la descalificación y la humillación, porque no es tanto la seducción como la humillación a Aristóteles, y esto tiene toda otra historia, digamos, y es enormemente prolífica también, pero es más complejo, esto como Patos Formel, así que estoy en pleno trabajo de esto, y me pareció que no estaba lo suficientemente desarrollado como para incluir dentro de este texto, que con lo que había ya era suficiente y por lo visto... Y aparecen capiteles. Muchísimo, muchísimo. Desde, bueno, Emil Mal lo registra en capiteles del siglo XIII porque en realidad tiene que ver con un le, que es un fabliau popular, de un tal Henri Dandely, que se llama Le Lait d'Aristote, y que cuenta toda esta historia que no figura en la historia oficial de Aristóteles, que tiene que ver con es decir, esta Filis era la mujer de Alejandro Magno, y como él le dice, bueno, mi Alejandro Magno, querido, anda a estudiar porque estás demasiado entretenido con esta chica y no estás haciendo nada de gobierno, ella se toma venganza, lo seduce, y antes de darle lo prometido, le pide ser cabalgado. Esto tiene toda otra ramificación con el ecus eroticus, que es otra cuestión que no quiero complicar la vida el día de hoy, pero es también otra vertiente que tendría lo digo esto muy provisoriamente, una ramificación también en la historieta cuando esa mujer dominante desaparece para que aparezca la flapper. Y la chica de melenita corta, muy linda, que trabaja como secretaria, no sabe hacer nada, pero tiene al jefe de la nariz. Al jefe y a los compañeros poco agraciados a partir de todo este juego de seducción y demás. Pero esto está muy, muy en ciernes. Bueno, la lucha de los calzoncillos traída... Esto es inagotable, además, inagotable. Es una super selección, pero es absolutamente inagotable. Toda la producción de Pellerán tiene 30 años o más, ¿no? Hasta donde yo dejé la pista, con pequeñas variantes y unas epígrafes muy interesantes a tal punto que las hijas pretenden heredar a su madre. Acá, para Rita, ¿no es feo el cachivache? Y viene ilustrado con figuritas. Veamos qué presentan. Bueno, esto. Sócrates saboreando las pequeñas delicias de la vida conyugal. O sea, esta interrelación, y hay algo, a mí la historieta de Pantaleón Carmona me parece absolutamente subyugante, estoy totalmente dedicada a eso también, porque Trifón va a visitar la tira. Es decir, Trifón lo echa si se buta a los palos de la casa y lo visita el amigo Pantaleón Carmona. Es decir, toda una red de ficcional, ¿no? de solidaridades masculinas. Y le dice, ¿cómo no te voy a entender, Trifón? Si a mí me pasa lo mismo. Y no tanto con mi suegra, porque a Pantaleón lo que le volvía loco era la suegra, que era una gorda enorme. Entonces visita la tira y además, bueno, este autor, Antonio Mesa, era enorme, gran admirador de McManus y el mismo Pantaleón tiene hasta rasgos del mismo Trifón, ¿no? O sea, esto de los peticitos, calvos y gorditos es una constante, ¿no? Pero la cita también de las pequeñas delicias directamente. Y está la mujer, que es una señora muy moderna. Ya me cansé de ser paciente, ¿sabes? En adelante voy a seguir el ejemplo de Jantipa, ¿no? Y el otro me dice, ¿dónde venderán la cicuta? ¿No? Todo esto. Y respecto a lo que vos mostraste de Sócrates y Jantipa, en realidad me parece que sería lindo investigarlo, porque nunca Sócrates y Jantipa le tira la vacinilla por la cabeza. Le tira por la cabeza. Porque Sócrates no trabajaba, digamos, no cobraba por las clases y ella, digamos, la pasaba mal. Entonces le tira esto. Pero nunca, es decir, la mujer, el montado es Aristóteles y ella es Campaspe o Filis. O sea que ahí hay algo que está mal dotado. Jamás ocurre eso con Sócrates. Bueno, acá tienen a Pancho Talero, ven que
tiene una hija así súper a la moda también, y acá está la mujer con esos recursos gráficos, ¿no? De poner brillante al palote, sí, de llamar la atención sobre el palo de amasar. Los muñecos, por ejemplo, esto, ¿no? Esto de muñecos que se venden, acá está Petronila en el medio, Pancho Talero y Trifón sobre la izquierda. Entonces estaban Trifón y Sisebuta, para adorno de las casas de clase media. No esto, porque uno los ve ahora medio inútiles y medio espantosos, bueno, que ahora me encantaría a mí tener uno de estos, pero digo, esa circulación de los muñequitos, ¿no? De la cosita de baja calidad, porque son torpes, para tener en las casas. Y hablando un poco de la expansión... Seguramente como regalos intencionados, ¿no? Como esos, desde los te quiero, pero en versión siniestra, ¿no? No sé si eran regalados para hacer bromas. Además, bueno, esto de las carrozas en el Museo de Urcola, ¿no? Allá en Lincoln, impresionantes porque, bueno, tanto Pancho Talero como Trifón aparecen en los carnavales. Y la gente, que yo no sé si eso lo dejé o no en el texto, se disfrazaba en los carnavales del interior de Pancho Talero y de Petronila. Y mandaban la foto al hogar. Entonces el hogar publicaba la foto, eso todo lo saqué. Y un dibujante hace la tapa con Pancho Talero de carnaval, y en el interior está la foto de la gente real, la señorita Subillaga y vos, me acuerdo que era, que escriben y mandan las fotos disfrazados como en la tapa que el Anteri hace para el hogar. O sea que en los carnavales hay todo un circuito de retroalimentación que tiene que ver con la cultura popular absolutamente fascinante en los 20 y que enlaza todos los medios. Pero además, miren esto, ¿no? En el año 27, Crítica hace una compulsa, medio en serio, medio en chiste, preguntándose si existe una Sisebuta argentina. Intervienen algunos, no solamente humoristas, contesta algunas celebridades, yo no me acuerdo ahora quiénes están, a ver si pesco alguno, ¿no? Pero fíjense que arriba, Conrado Nalé Roxlo, por ejemplo, y otro que dice, Sisebuta aquí vive derrotada, y el otro dice, sí existe, si lo sabré yo. Es decir, toda una columna de opiniones con la reproducción arriba de copiado de McManus. Pero esto son notas que salen a la semana siguiente y se preguntan esto. Después igualmente me ahorré, no la traje, una nota que hay, Rita, en estos mismos años, sobre si la mujer debe o no usar pantalones, en Crítica mismo, ¿no? Estas notas de color que tiene Crítica. Pero como si todo fuera poco, lo confirma y dicen, existe una Sisebuta argentina. Y es un tema policial de esta Josefa Vieites, que lo agarró a palos al marido, no me acuerdo ahora por qué, y aparece, bueno, esta cosa increíble de Crítica, que es el documento de veracidad incontrastable, que es el cráneo del tipo marcando dónde tiene el palote. Totalmente. El otro tipo, el cana, con el palo, ¿no? Y la reconstrucción, dibujada por Pedro de Rojas, que era el ilustrador de Crítica, de esta mujer que era jovencísima, ¿no? La Josefa, que lo agarra a palos con el chico ahí tirado, no sé, es una cosa dramática, no lo mató de casualidad, y Crítica saca página completa. Esta, ¿no? Nota de policía donde dice el clásico palo de amasar, fíjate, ¿no? El atributo de las Sisebutas norteamericanas es el clásico palo de amasar. El gordo utensilio culinario con sus puntas rebajadas como para que la delicada mano de la Sisebuta pueda esgrimirlo con autoridad hacia el terror de los trifones. En Buenos Aires no es el armador de tallarines el arma habitual de las esposas musolinísticas. Las tiranuelas caseras echan mano del palo común y plebeyo, para imponer su autoridad. ¿No es así, amigo Durán? Lo llaman Trifón Durán. A ver, espérate. Ay, yo no lo traje, está de cuerpo entero, el pobre desgraciado. A ver, no lo traje, que está paradito, el tipo vendado, ¿no? En esta cosa del chasiret de Crítica, y dice, bueno, mi hijo, mire, parece acá, hizo una especie de nota, ¿no? Ahora las cosas que uno ve en los noticieros son bastante más violentas, ¿no? Secuestrado un mes, qué sé yo, va.
de esta Josefina que se había malcopado con el marido y le dio semejante palazo. Pero digo, como parte también de esto, ¿viste? De que no se termina esto, digamos, el increíble éxito de Sisebuta, yo digo en el texto también, los nuevos trifones, como esa sección de Columba, que caricaturizan a los recién casados, pues decir, bueno, las mieles del noviazgo se terminaron y ahora, ¿viste? Cerrá la boca con tu suegra y tu mujer. Que todavía, mira, esto es también un dato aislado, todavía hay un programa de radio, como muestran Antena en el año 36, de Trifón y Sisebuta. Es decir, todavía en el año 36, donde los actores, ahora yo no sé quiénes son, espérate, bueno, no sé, están por acá, no, seguramente no son muy conocidos, dice, he aquí el matrimonio perfecto, él con una cara que revela el peso de su suerte y ella destilando bondad y palos. Y aparece con el palo, pero totalmente caracterizados. ¿No? Pero supongo que había, a lo mejor las radios tenían Lo que pasa es que había público. las audiciones tenían público. Lo que pasa es que había público, Claro, sí, sí. claro. Y después, bueno, entre las cosas también del teatro, había una famosa composición de Roberto Casó sobre Trifón, en los fines de los años 20, en las comedias, bueno, Enrique García Belloso, eran las el empresario teatral, ¿no? Que son un tipo de comedias distintas a las de Barranco y a ese tipo de tratamiento del punto del esnovismo, ¿no? Así que bueno, quería con esto un poco traerles las múltiples cosas que aparecen respecto de esto, ¿no? Esta cultura más tan sisebutesca en una sociedad tan machista, ¿no? Porque además todos los dibujantes son hombres, ¿no? Y se genera esa especie de solidaridad y de victimización también en clave humorística del colectivo masculino, digamos, de los señores. Bueno, yo no sé si tienen alguna otra pregunta, yo les agradezco muchísimo, muchísimo todo el trabajo, me anoto todas las sugerencias, espero que les haya gustado y los señores tengan todos cuidado. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.